Saludos y bendiciones para todos, amigos y amigas de Esperanza. Bienvenidos una vez más a Lecciones de Esperanza, la guía de estudio de la Biblia. Yo soy Alexander Suárez y una vez más quiero invitarte para que formes parte de nuestra familia de Esperanza, suscribiéndote a nuestro canal, activando las notificaciones y compartiendo Esperanza con muchas personas más, para que juntos podamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. En esta semana hemos estado estudiando el tema de la fe del pacto. Pero surge una pregunta: ¿qué lugar ocupa la fe en el pacto eterno? El pacto eterno es un compromiso por parte de Dios de otorgarnos la salvación, restaurando de esta manera la relación con Él que perdimos en el Edén. Para cumplir nuestra parte en el pacto, debemos ser justos, es decir, cumplir estrictamente todo lo que Dios nos pide. Allí es donde interviene la justicia otorgada por la fe, ya que por nosotros mismos jamás podemos llegar a ser justos. Es por ese motivo que la lección de esta semana está dividida en 4 partes. La salvación solo por fe, el costo de la salvación, la justicia imputada por fe y los beneficios de la fe. En nuestras Biblias encontramos en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La cruz, sí, la cruz es el centro del pacto eterno. Sin la cruz no hay pacto. Sin cruz no hay esperanza. Sin cruz no hay salvación. Y es que Cristo lo arriesgó todo al aceptar sufrir el castigo que el pecador merece. Su amor es más fuerte que la muerte. Jesús aceptó la separación eterna del Padre por amor a cada uno de nosotros. Con su sacrificio, Jesús selló el pacto con cada ser humano. Para ampararnos bajo el manto del pacto eterno, solo existe una condición, y esa condición es creer, y creer es aceptar. Ahora, solo aceptando por fe que Jesús sufrió en la cruz la muerte eterna en mi lugar, es como podemos llegar a ser salvos, solo aceptando. Y es que la Biblia nos deja bien en claro, en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 5, versículo 11, que este es el testimonio, ¿cuál? Que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está solo en su Hijo. Por eso el costo de la salvación es algo que se pagó con la muerte de Cristo, con su sangre. Para nosotros, la salvación es gratuita, pero Cristo tuvo que pagarla. Y este costo fue la vida del Hijo de Dios. Jesús nos rescató de la esclavitud del pecado y de la muerte derramando voluntariamente su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Así lo expresó claramente el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 18 y 19. Sabed, dice el apóstol Pedro, que habéis sido rescatados de la vana conducta que recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin defecto. Como cristianos, debemos entender que Jesús es el único que tiene vida en sí mismo. La vida de todos los demás seres depende de Dios, no es nuestra. Por eso ningún ángel, ni cualquier otro ser creado, podía sufrir la muerte eterna en nuestro lugar. Pero Abraham creyó y le fue contado por justicia. Génesis 15:6.
Este texto es utilizado 2 veces por el apóstol Pablo y por Santiago como ejemplos de la salvación. Y eso lo podemos ver en la carta a los Romanos, en Gálatas y en la epístola de Santiago. Abraham creyó lo increíble, confió plenamente en la promesa de Dios de tener un hijo, aunque fuera físicamente imposible. Por ese acto de fe, Dios lo consideró justo, sin embargo, erró al tomar a Agar y siguió con su mala costumbre de mentir acerca de su relación con Sara. Entonces, ¿cómo es posible que Dios lo considerase justo cuando en realidad no lo era? El término justicia imputada, imputar es diferente a amputar. Amputar es quitar, cortar, imputar es añadir. Este término de justicia imputada quiere decir que se nos añade, se nos acredita, se nos adhiere una justicia que no nos pertenece. Pero debemos aceptar esa justicia por fe, porque por naturaleza los seres humanos somos injustos. Y Abraham creyó en la promesa del Señor de que vendría el Mesías a través de su simiente. A través de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Y fue exactamente eso lo que se le añadió a Abraham y se le acreditó como justicia. El versículo dice, y le fue contado por justicia, aunque no era justo. Y su naturaleza le traicionaba. Pero el Señor Jesús, cuando murió en la cruz, justificó a la humanidad por su justicia. Y la única manera de ser justificados es aceptando la justicia de Cristo. En la carta a los Romanos, en el capítulo 4, versículo 5, nos dice, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe, dice Pablo, le es contada por justicia. La justificación, es decir, ser considerado justo, es un acto de fe por parte del creyente y un acto de gracia por parte de Dios. El creyente no puede presentar ninguna obra de justicia que le acredite como justo ante Dios, porque no lo somos. Dios le cuenta su fe por justicia. ¿Qué significa eso? Que sencillamente no las añade, no las agrega, no las acredita, pero otro tuvo que pagar el precio de mi justicia. Porque la justicia humana es como un trapo de inmundicia, no sirve para nada. Necesitamos un sustituto y esto lo hemos estudiado en otras lecciones. Entonces, contar implica acreditar, acreditar o imputar. Se nos acredita como justos aunque no lo somos y se nos da entrada al cielo solo por la justicia de Cristo, por lo que Cristo hizo en nuestro lugar. La justicia que se nos acredita o imputa es lógicamente la justicia de nuestro Señor Jesús, quien fue perfecto en todo, sin pecado, y fue tentado en todas las cosas conforme a nuestra semejanza, pero no cometió pecado. El fruto de esta justificación es la santificación. ¿Y qué es la santificación? Es un proceso por el cual pasa el cristiano que ha aceptado la justicia de Cristo. A esta justificación también se le llama justicia impartida. Y este proceso de santificación tiene varios elementos. Mejoramos en amor, somos obedientes y desarrollamos nuestro carácter conforme a los principios del gobierno de Dios reflejados en su santa ley. Pero sin importar cuán santos o cuán obedientes seamos, ya nosotros hemos sido declarados justos delante de la presencia de Dios por fe, fe en la justicia de Cristo. Por lo tanto, nuestras obras de justicia son el resultado de la transformación que recibimos por el poder del Espíritu Santo. Y entonces recibimos los beneficios de la fe. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 20, se nos enseña, porque todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo. Sí, en Él. Amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Todo el pacto se basa en las seguras promesas de Dios.
Cuando por fe nos aferramos a ellas y las reclamamos, esas promesas pueden mejorar nuestra vida ahora. En Romanos capítulo 5, versículo 1 se nos dice: así, habiendo sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la seguridad de nuestra salvación nos proporciona paz. En el Salmo 34:8 podemos leer: gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el hombre que confía en Él. En este salmo se nos garantiza que podemos confiar en Dios, y esto es para nosotros una delicia. En el Evangelio de Mateo capítulo 11 versículos 29 y 30 se nos enseña que nada será demasiado pesado para nosotros si confiamos en Jesús. Llevad mi yugo, dice el Señor, sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y por último, podemos leer en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículos 7 y 8, sino que se despojó a sí mismo, hablando de Cristo, tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y al tomar la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, por la fe, podemos seguir el ejemplo de Jesús. Hoy culminaremos con una cita del libro La maravillosa gracia, que nos enseña: la justicia es obediencia a la ley. La ley demanda justicia, y ante la ley, el pecador debe ser justo, pero es incapaz de serlo. La única forma en que puede obtener la justicia es mediante la fe. Por fe, puede presentar a Dios los méritos de Cristo, y el Señor coloca la obediencia de su Hijo en la cuenta del pecador. La justicia de Cristo es aceptada en lugar del fracaso del hombre. Y Dios recibe y justifica al alma creyente y arrepentida. La trata como si fuera justa y la ama como ama a su Hijo. De esta manera, la fe es imputada a justicia y el alma perdonada avanza de gracia en gracia, de la luz a una luz mayor. Y yo estoy seguro, mi querido amigo y amiga de esperanza, que esto es una lección que nos brinda a nosotros la seguridad que el Señor quiere lo mejor para ti y para mí. Y Él nos invita en este proceso a ejercer fe, una fe que cree, una fe que confía, una fe que obedece, una fe que nos ayuda a entender que somos declarados justos solo por la justicia de Cristo y que vivimos en este proceso de santificación en obediencia a los principios del gobierno de Dios por la obra del Espíritu Santo, es decir, por gracia. Mi mayor deseo es que Dios siga guiando tus pasos, que podamos confiar en Él cada día para que Él sea nuestra fortaleza, aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, y que la fe sea como nuestro escudo que nos ayuda a comprender que el Señor está a nuestro lado ahora y por la eternidad, porque este pacto es un pacto eterno. Que Dios te bendiga y será hasta la próxima semana cuando culminaremos con estas maravillosas lecciones de la promesa, el pacto eterno de Dios.